Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las artritis por depósito de cristales, en particular a la más frecuente de ellas, que es la gota. La gota es una entidad frecuente. Fíjense comparativamente con otros trastornos musculoesqueléticos frecuentes también en estadísticas de Estados Unidos, como la lumbalgia, como la artritis u osteoartrosis, la osteoporosis y la artritis reumatoidea. Se calcula que en Estados Unidos el 4% de la población han padecido o padecerán de gota. Continuando con algunos datos epidemiológicos, la gota podemos decir que es la causa más común de artritis en el hombre. Esa prevalencia del hombre sobre la mujer es de 2 a 1. Ahora, después de los 75 años se iguala en ambos sexos y como ya hemos mencionado, la prevalencia en Estados Unidos, según datos actuales, es de alrededor del 4% de la población. Como características generales de la gota, podemos definirla como una enfermedad provocada por el depósito de cristales de urato monosódico en los tejidos, que pueden ser articulares, en las bursas o en tendones, que usualmente ocurren secundariamente a elevación de la uricemia, que las crisis son recurrentes, que en algunos casos pasan a periodos de cronicidad con destrucción articular y ósea, que se pueden producir depósitos crónicos llamados tofos, que pueden ser intraarticulares, periarticulares, en tejidos blandos y hasta en órganos, quistes óseas, y que además la hiperuricemia y la gota se asocian con enfermedad renal y con litiasis urinaria. Los pacientes que padecen gota suelen pasar por distintos periodos clínicos, desde la hiperuricemia asintomática, la posibilidad de tener deposición de cristales de ácido úrico pero sin padecer de ataques agudos de gota, las crisis agudas de gota, que suelen ser recurrentes, y algunos pacientes llegan a la gota crónica avanzada con formación de tofos, artritis gotosa crónica y erosiones óseas con destrucción articular significativa. No todos los pacientes tienen estos estadios y la progresión de estos estadios no es inevitable. Con los recursos terapéuticos uno puede evitar llegar a las etapas avanzadas de gota y también evitar la recurrencia de las crisis agudas. Desde el punto de vista de la patogenia, una crisis aguda de gota comienza entonces con la deposición de cristales de urato monosódico que a través de los macrófagos activan el inflamosoma y producen la liberación de citoquinas, de la cual la más importante es la interleuquina 1 beta, lo cual provoca a su vez reclutamiento de neutrófilos, activación de los mismos y otros mediadores inflamatorios que dan lugar a una inflamación que en el caso de la gota realmente es muy intensa. La resolución de esta crisis puede ser íntegra, pero íntegra en su totalidad, pero en algunos casos se forman además trampas de neutrófilos, las llamadas NETs, que con el tiempo van provocando una inflamación crónica que lleva, como dijimos, a la formación de tofos y a la artritis gotosa crónica. Como hemos mencionado, el principal factor para el desarrollo de gota es la hiperuricemia. El nivel del punto de saturación, o sea de cristalización del ácido úrico biológicamente definido, es de 6.8 miligramos por decilitro. La definición clínica de hiperuricemia es variable según se trata de un hombre o de una mujer. En el hombre se define hiperuricemia como una uricemia mayor a 7 miligramos por decilitro y en la mujer mayor a 6 miligramos por decilitro. Hay varios factores de riesgo y asociaciones que tenemos que considerar en los pacientes con gota. Uno es la hipertensión arterial. Fíjense, los pacientes con hipertensión arterial tienen 3 veces más riesgo de gota a iguales valores de uricemia que los no hipertensos. El índice de masa corporal, el sobrepeso y la obesidad
son factores de riesgo. La dislipemia, en particular la hipercolesterolemia, el consumo de alcohol, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica y los síndromes de apnea del sueño. Todas estas asociaciones deben ser investigadas en pacientes con gota, aunque quizá ya alguna de ellas el paciente los tenga como antecedentes. En relación con la hiperuricemia y el riesgo de gota, ya hemos mencionado que el punto de saturación de cristalización, definido desde el punto de vista biológico, del ácido úrico es de mayor a 6.8. Fíjense que el nivel de hiperuricemia y la incidencia de gota tiene una relación directa con la severidad de la hiperuricemia. A mayor nivel, más incidencia de gota. Si el ácido úrico está por encima de 9 miligramos, hay una incidencia anual de 4.5% y 22% a 5 años. Si está entre 7 y 8, baja notablemente, 0.5% anual. Si tiene menos de 7, solo 0.1% anual de incidencia de gota. De manera tal que reducir los valores de ácido úrico tiene una implicancia terapéutica fundamental. Para entender cómo se produce la hiperuricemia, es importante repasar cómo es el manejo renal en el nefrón del ácido úrico. Fíjense que el ácido úrico primero se filtra, el 100% del filtrado se reabsorbe casi todo en sectores proximales del nefrón, después vuelve a secretarse hacia los túbulos, alrededor del 50%, y vuelve a reabsorberse en sectores más distales, 40 al 45%, de manera tal que de la carga filtrada de ácido úrico se termina excretando entre el 7 y el 12%. Desde el punto de vista de la patogenia de la generación de hiperuricemia, hay dos mecanismos principales. El mecanismo por lejos más frecuente es disminución de la excreción. Esto se ve en el 90% de los pacientes que tienen hiperuricemia. En esos casos, la uricosuria es menor a 350 miligramos por día. El segundo mecanismo, pero solamente ocurre en el 10% de los casos, es un aumento de la producción del ácido úrico. Allí, esos pacientes suelen tener uricosurias altas, mayores a 1 gramo por día. El aumento de la ingesta sería un tercer mecanismo, pero el aumento de la ingesta de alimentos ricos en purinas, puede influir, pero en pequeña cuantía para elevar o bajar el ácido úrico, si es que no hay alguno de los otros dos trastornos, como dijimos, el más frecuente, disminución de la excreción, en el metabolismo del ácido úrico. La sobreproducción se ve favorecida con ciertas situaciones, por ejemplo, como decíamos, la ingesta abundante de alimentos ricos en purinas, como las carnes rojas, el hígado, las ostras, mejillones, anchoas, etc. La ingesta excesiva de alcohol, algunas deficiencias enzimáticas que son poco frecuentes, la obesidad, las neoplasias, sobre todo cuando se produce el tratamiento, y la psoriasis, que es una enfermedad cutánea que provoca mucho recambio celular. La hipoexcreción, a su vez, sobre todo se ve en enfermedad renal crónica, en la intoxicación por plomo, eso se denomina clásicamente la llamada gota saturnina. Algunos fármacos como los diuréticos, que disminuyen la excreción de ácido úrico, la aspirina a dosis bajas, otro fármaco como la ciclosporina, la piracinamida, el etambutol, etc. Situaciones de acidosis metabólica y nuevamente el alcohol, que tanto aumenta la producción como disminuye la excreción de ácido úrico. Entonces, integrando estos elementos, aquí vemos que la hiperuricemia, que tiene una pequeña diferencia en su valor, como hemos mencionado, de la biológicamente definida a la definida por laboratorio, que es distinta en hombres y mujeres, fundamentalmente por hipoexcreción, secundariamente por sobreproducción. Se producen entonces los uratos, y esto puede llevar a la deposición tisular silente, a las crisis recurrentes de gota, a las manifestaciones renales, fundamentalmente la litiasis, secundariamente la deposición
y la formación de tofos en el parénquima renal, y además de esto a eventos cardiovasculares y aumento de la mortalidad cardiovascular. La hiperuricemia también es un factor de riesgo cardiovascular, además de los ya conocidos. Bueno, en esta diapositiva vemos un poco más ampliado los factores de riesgo que estuvimos mencionando. Ahí ven los genéticos, ven algunos de los fármacos que pueden influir sobre el metabolismo del ácido úrico, los factores dietarios. Fíjense que ahí no solo se dice el alcohol, sino que básicamente se menciona la cerveza y los tragos de bebida blanca. También se mencionan las bebidas con endulzantes. Y bueno, otros factores de riesgo como la menopausia, la edad avanzada, la enfermedad renal crónica, ya hemos mencionado, la anemia, las malignidades hematológicas y al final de todo dice la exposición al plomo. Detallando un poco más entonces los factores de la dieta, fíjense que aumentan el riesgo la ingesta de carne, de pescado, de cerveza y las gaseosas con alto contenido de fructosa. Disminuyen el riesgo, por el contrario entonces, el café, la vitamina C y los productos lácteos. Y se dice que no tiene gran influencia el vino en cantidades normales, o sea, para dejar claro, el alcohol aumenta el riesgo, particularmente la ingesta alta de cerveza y de bebidas blancas. El vino no tendría esa influencia, obviamente en cantidades pequeñas. Otras proteínas, aparte de las ingeridas a través de la carne y derivados, y algunos vegetales ricos en purinas, que son pocos en realidad. Desde el punto de vista clínico, entonces, la gota consta de 4 estadios. El primero es el asintomático, o sea, la hiperuricemia asintomática. El segundo, las crisis agudas, que como dijimos son recurrentes. El tercero, los periodos intercrisis, donde vuelve a ser similar a el primer periodo de hiperuricemia asintomática. Y finalmente la gota crónica, con o sin formación de tofos. Les aclaro que los tofos son acumulaciones de cristales de ácido úrico en tejidos blandos con reacción inflamatoria, a veces de tipo granulomatosa, a su alrededor. Por supuesto que los pacientes que tienen gota crónica, con o sin tofos, además pueden tener crisis agudas de gota y artritis gotosa aguda. Desde el punto de vista clínico, la artritis gotosa aguda provoca una reacción inflamatoria que es extremadamente dolorosa. La localización más frecuente, como vemos en este dibujito, que representa la intensidad del dolor, es la primera articulación metatarso-falángica. Es lo que se da a llamar podagra. Los pacientes refieren un dolor muy intenso y que es de comienzo agudo, llegando a su intensidad máxima a las 12-24 horas del comienzo de los síntomas, y que si uno no lo trata, en realidad se autolimita, pero se autolimita en el término de 7 a 14 días de un dolor realmente muy intenso. Estas crisis gotosas pueden ser monoarticulares o poliarticulares. Es más frecuente, sobre todo en gente más joven, que sea monoarticular. Y es notablemente más frecuente en articulaciones de los miembros inferiores que de los miembros superiores. Muchas veces hay factores desencadenantes para una crisis gotosa. Un traumatismo, aunque sea menor, enfermedades médicas agudas, pacientes que se internan por infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, neumonías, otras infecciones, cirugías, algunos fármacos, por ejemplo las tiazidas, que como hemos dicho reducen la excreción de ácido úrico. El inicio del tratamiento con tiazidas puede desencadenar una crisis de gota en pacientes con hiperuricemia, ¿no?
Algunos agentes hipouricemiantes, como vamos a ver después, al principio del tratamiento, si uno no lo asocia con antiinflamatorios o con otros fármacos como la colchicina, pueden al comienzo del tratamiento, en el primer mes, favorecer una crisis aguda de gota, o algunos pacientes no tener ningún factor desencadenante y aparecer la crisis de gota sin previo aviso. La podagra, entonces, así se denomina a la artritis de la primera articulación del pie, o sea, la metatarsofalángica de alguno de los pies. En este caso la foto muestra claramente signos de inflamación a ese nivel y también en este caso a nivel del tobillo. Pero repito, podagra es la artritis de la primera articulación metatarsofalángica y la causa usualmente de podagra es la gota. Acá en este dibujo se representan los sitios frecuentes de la crisis gotosa. Recuerden que habitualmente hablamos de artritis gotosa aguda, pero que puede ocurrir también en bursas y en tendones, no solo en articulaciones. El primer dedo del pie, o sea, la primera articulación metatarsofalángica, eventualmente se afecta hasta en el 90% de los pacientes, además de ser en general la articulación de debut en el comienzo de la afección más frecuentemente afectada. Después puede haber ubicaciones en el metatarso, subtalares, en el tobillo, en la rodilla y, como dijimos, mucho menos frecuentemente, pero puede haber afectación de los miembros superiores en la crisis gotosa aguda. Articulaciones de los dedos, de la muñeca, del codo y la bursa olecraniana. Como hemos dicho, el evento de crisis gotosa aguda sin tratamiento se autolimita, pero puede llegar a 14 días de evolución y, como dijimos, de un dolor muy intenso. Cuando las crisis, sobre todo las recurrentes, no son tratadas, suelen durar más. Y fíjense la alta tasa de recurrencia. El paciente que ha padecido una crisis gotosa aguda tiene una tasa de recurrencia de 60% al año, de 72% a 2 años, 84% a 3 años, y solo el 10% no tienen recurrencia seguidos a 10 años. Es una enfermedad que sin tratamiento tiene una tasa de recurrencia realmente muy elevada. Desde el punto de vista del diagnóstico, en muchos casos suele ser suficiente con la clínica, la localización de la articulación afectada, los antecedentes del paciente. Pero, bueno, sobre todo en el primer evento, y si la articulación no es la podagra, puede prestarse al diagnóstico diferencial con otras causas de artritis aguda, sobre todo de monoartritis aguda. El diagnóstico de certeza sería el examen del líquido sinovial, donde si se demuestra la presencia de cristales con forma de aguja, que son birrefringentes y que son intra y extracelulares, se certifica el diagnóstico de gota. Esto sería importante en el primer ataque, pero no todas las articulaciones son fácilmente punzables. Por lo demás, el líquido sinovial, si uno obtiene una muestra, va a ser un líquido claramente inflamatorio con predominio de neutrófilos. Y siempre, aunque realmente hayamos certificado gota, tenemos que descartar artritis séptica, o sea, mandar el líquido a cultivo, porque primero que puede ser una artritis séptica y no una artritis gotosa, y segundo que pueden combinarse una artritis gotosa, sobreinfectarse y además tener una artritis séptica. El líquido de la crisis gotosa, aunque no esté infectado, tiene tanta inflamación que puede llegar a tener recuentos de neutrófilos y de leucocitos similares a los de una artritis séptica. Y además a veces puede tener casi un aspecto purulento o pseudopurulento. Otros diagnósticos diferenciales son la pseudogota, que son depósitos de otro tipo de cristales, como ya vamos a ver. Los más frecuentes son de pirofosfato de calcio. Las artritis reactivas, la artritis reumatoidea, la celulitis, que simulan ser una artritis, la osteoartritis, que en ocasiones puede tener eventos agudos de inflamación, las artropatías seronegativas y las hemartrosis, sobre todo cuando hubo un antecedente traumático.
Bueno, fíjense, acá se ve en la jeringa una muestra del aspecto macroscópico del líquido articular de una crisis gotosa aguda. Y fíjense, la verdad que tiene un aspecto purulento. Cuando uno obtiene líquido articular de una articulación inflamada y se obtiene ese tipo de líquido, se piensa enseguida, y la mayoría de las veces va a ser en realidad una artritis séptica. Bueno, la crisis gotosa, como hemos dicho, provoca una reacción inflamatoria muy importante y puede a veces tener este aspecto purulento o pseudo purulento típico de una artritis séptica. Es más, ambas situaciones, como ya hemos dicho, pueden combinarse. Un elemento del punto de vista clínico importante es que la crisis gotosa aguda, pese a la inflamación severa que el paciente tiene en el sitio afectado, habitualmente no tiene fiebre elevada, frecuentemente no tiene fiebre, y si tiene aumento de la temperatura corporal, esta va a ser de no mucha cuantía. Al revés de pacientes con artritis séptica aguda que generalmente tienen fiebre elevada con escalofríos. Cuando se observa el líquido articular bajo microscopio de luz polarizada, se ven ahí claramente cristales, los llamados cristales en aguja, que son alargados, delgaditos, con extremos puntiformes, por eso se llaman cristales en aguja, rodeados de tejido inflamatorio. Desde el punto de vista del laboratorio, en el momento agudo de la crisis gotosa, los pacientes suelen mostrar leucocitosis, en algunos casos importante, neutrofilia y elevaciones habitualmente muy significativas de la proteína C reactiva. En algunos pacientes va a haber hiperuricemia en el momento agudo, pero no siempre. Muchas veces durante la crisis gotosa aguda, el paciente que venía padeciendo de hiperuricemia, esos valores bajan justamente por el depósito agudo en tejidos. De manera tal que el valor del ácido úrico en sangre en el momento de la crisis gotosa no tiene demasiada importancia diagnóstica. ¿Por qué? Por dos motivos. Frecuentemente, como dije, en la crisis gotosa verdadera, el ácido úrico no está alto en sangre, y por otro lado el paciente puede tener hiperuricemia en ese momento y el ataque agudo, la artritis aguda, no ser gotosa. O sea, no fiarse de los valores de ácido úrico para afirmar o para excluir el diagnóstico de crisis gotosa aguda durante el momento de la artritis aguda. Las crisis de gota en personas de edad avanzada, en ancianos, tienen algunas diferencias con respecto a los jóvenes. Fíjense que se va igualando la incidencia de hombre y mujer, cuando en los jóvenes ya hemos dicho que predomina netamente en los hombres, 2-1 por sobre la mujer. En los ancianos es algo más frecuente que en los jóvenes que la gota sea poliarticular. En un joven generalmente es monoarticular y de los miembros inferiores. En ancianos puede ser poliarticular y tiene afectación de los miembros superiores con más frecuencia. Es bastante frecuente en articulaciones de los dedos de las manos. En los ancianos los tofos son de formación más precoz, aún sin historia de crisis previas. Y los factores asociados son un poco diferentes. En los jóvenes, como hemos mencionado, la obesidad, la hipertensión, la dislipemia y el abuso de alcohol. Y en los ancianos, la insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, el uso de diuréticos, y es algo menos frecuente que en gente más joven el abuso de alcohol como crisis desencadenante. Fíjense, por ejemplo, las manos de esta paciente, evidentemente de una paciente anciana, con afectación importante de los dedos de las manos, con formación de tofos, que son esas formaciones nodulares que están ubicadas sobre todo a nivel de la última articulación interfalángica, en este caso en varios dedos, con deformidad visible de las manos, que puede simular artrosis, puede simular a veces incluso artritis reumatoidea. Fíjense cómo se ve con técnicas especiales de tomografía computada, una tomografía computada llamada energía dual, los depósitos que están marcados en color verde de cristales de urato monosódico formando tofos.
Fíjense cómo tienen localización nuevamente predilecta en la primera articulación metatarso-falángica y también en algunas partes de articulaciones del tobillo. Un diagnóstico diferencial importante de la gota, que también es una artropatía por cristales, es la pseudogota. En este caso, por cristales de pirofosfato o de fosfato de calcio, y que se conoce también como condrocalcinosis. La condrocalcinosis, cuando no está acompañada de inflamación de artritis, muchos la consideran una variante de la osteoartritis o artrosis. O sea, muchos pacientes con artrosis tienen depósitos de calcio en las articulaciones. Cuando la condrocalcinosis produce sinovitis, es lo que se conoce como pseudogota. Usualmente es una monoartritis, pero puede ser poliarticular. Generalmente se ven pacientes internados, generalmente de edad avanzada y que tienen infecciones intercurrentes. Habitualmente los pacientes tienen osteoartritis porque son pacientes de edad avanzada. Las localizaciones más frecuentes son las rodillas, seguidas de hombros y codos. Suele durar 2 a 3 semanas y si uno obtiene líquido articular de una pseudogota, también se van a ver cristales, pero no son cristales en aguja como los de ácido úrico, sino de forma romboidal. En estos casos también siempre hay que descartar, con los estudios microbiológicos adecuados, la posibilidad de artritis séptica. Acá vemos un ejemplo de pseudogota, deposición de cristales de pirofosfato de calcio. A la izquierda vemos el extendido, el líquido sinovial con esa agrupación de cristales de aspecto romboidal, aunque no típico. Y a la derecha, manos de una paciente afectada con pseudogota. Fíjense la hinchazón de interfalángica proximales y de la articulación de la muñeca de su mano izquierda. Aquí vemos desde el punto de vista radiológico, fíjese a la izquierda en la articulación de rodilla señalado por la flecha, una imagen densa, lineal en la interlínea articular que es depósito de calcio. Y en la imagen de la derecha, en la articulación de la muñeca, también depósito denso que contiene calcio en la interlínea articular. Estos son ejemplos de condrocalcinosis. Vamos a pasar ahora al tratamiento de la gota. Comenzamos por el tratamiento de la crisis gotosa aguda. Hay tres tipos de fármacos que podemos utilizar en la crisis. Los antiinflamatorios no esteroides, como la indometacina, el diclofenac, el naproxeno, y también los inhibidores de la COX-2, que en realidad son igualmente efectivos, no son mejores que los antiinflamatorios tradicionales. La colchicina, cuya dosis recomendada actual es de 1.2 miligramos al inicio, seguidos de 0.6 miligramos a la hora del primer comprimido. Anteriormente se usaba una posología de 0.6 miligramos por hora hasta mejorar o hasta que el paciente tenga diarrea. Esto ya no se recomienda porque generalmente después del tercer o cuarto comprimido el paciente ya tenía diarrea como efecto gastrointestinal indeseable más frecuente y además no es más efectiva esa dosis alta. La dosis de colchicina para el tratamiento crónico de mantenimiento es de 0,6 miligramos por día. En nuestro medio, que los comprimidos de colchicina vienen de 1 miligramo, lo que se suele utilizar es 1 miligramo al comienzo como primera dosis, seguidos de medio miligramo o de otro miligramo a la hora como tratamiento de la crisis gotosa aguda. Esto tiene una tasa de respuesta bastante alta, pero no del 100%. El tercer tipo de fármacos son los corticoides, que se utilizan por vía oral por 5 días en dosis de 30 a 60 miligramos, generalmente 30 o 40 miligramos, no se llega a 60 miligramos, y como decía, el tratamiento en su duración total es de 5 días. Cuando la gota la crisis es de una o como máximo 2 articulaciones, puede utilizarse corticoides locales, intraarticulares. Generalmente se utiliza para eso triamcinolona como corticoide local.
En realidad, el tratamiento habitualmente utilizado son los antiinflamatorios no esteroides. Ahora, cuando tienen contraindicación de ser utilizados o de efectos colaterales, uno puede probar la colchicina o los corticoides, como dijimos, con un máximo de tratamiento de 5 días. Existe también como tratamiento de la crisis la posibilidad de tratamientos combinados con los fármacos que hemos mencionado, colchicina con antiinflamatorios, colchicina con corticoides o corticoides locales más antiinflamatorios sistémicos o colchicina. En realidad esto no es que se recomienda de rutina, no es que el tratamiento combinado sea mejor que tratamiento con una sola de estos fármacos, pero en casos seleccionados puede uno recurrir a la combinación de tratamientos. Otros elementos importantes del tratamiento de la crisis gotosa aguda. El tratamiento farmacológico debe indicarse siempre y es bastante útil, se puede usar en la práctica la colocación de hielo local que con frecuencia alivia un poco a los pacientes cuando pueden soportar el peso del hielo sobre la articulación afectada. La mayor efectividad del tratamiento farmacológico se logra cuando se comienza a tratar en las primeras 24 horas. Es importante que si el paciente viene recibiendo tratamiento hipouricemiante, no debe suspenderse ese tratamiento durante la crisis. En recomendaciones de hace algunos años se decía que debía suspenderse. No debe suspenderse el tratamiento hipouricemiante. Pero si el paciente no venía recibiendo tratamiento hipouricemiante, no se recomienda el inicio del mismo durante la crisis, sino días después. Entonces, recapitulando, con respecto al tratamiento, debemos evaluar la severidad de la crisis, en general usar monoterapia en los casos leves y sobre todo si son monoarticulares, que son la mayoría. Podemos recurrir a tratamiento combinado en casos muy severos, cuando son poliarticulares, grandes articulaciones o cuando no tenemos buena respuesta con tratamiento con monoterapia. Y en ese caso pasar a tratamiento combinado. En esta diapositiva vemos integradas entonces las dosis de los fármacos más comúnmente utilizados, de los antiinflamatorios, la colchicina, la prednisona y los corticoides por vía intraarticular. Y lo mismo en el tratamiento crónico hipouricemiante, del cual nos vamos a ocupar de acá a poco, con colchicina, con allopurinol, que es el fármaco más utilizado como inhibidor de la síntesis de ácido úrico, y otros fármacos como el probenecid, el febuxostat y la uratooxidasa o rasburicasa. Acá mostramos el trabajo principal que demostró que las dosis más bajas de colchicina en el tratamiento de la crisis gotosa aguda es igual de efectivo y con mucha menos toxicidad, sobre todo la incidencia de diarrea, que fíjense que con las dosis altas antes usadas llegaba casi al 80% y en el 20% diarrea severa. Con las bajas dosis es algo así como el 20% la incidencia de diarrea. De manera tal que las dosis altas que se utilizaban anteriormente ya hace algunos cuantos años no se recomiendan. La colchicina es una droga conocida desde tiempos muy antiguos. Es un poderosísimo antiinflamatorio que se utiliza en otras entidades donde el mecanismo de inflamación mediado por citoquinas está muy disparado, pero es una droga con un perfil de seguridad bastante bajo. Tiene efectos colaterales, algunos muy frecuentes, como ya dijimos, los gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea, pero que son reversibles, y otros que son más graves, aunque menos frecuentes, como aplasia medular, granulocitosis, trombocitopenia, polineuritis, miopatías, púrpuras, etc. Fíjense que la combinación de colchicina con estatinas aumenta el riesgo de miopatía y de rhabdomiólisis.
No hay estudios concluyentes de seguridad durante el embarazo. Y en pacientes en diálisis debe evitarse su uso porque no es una droga pasible de remover con la diálisis. Hemos mencionado al principio que el tratamiento adecuado de la hiperuricemia, o sea, bajar adecuadamente las cifras de uricemia, reduce en forma muy significativa la recurrencia y el pasaje a la cronicidad de la enfermedad. Hay terapéuticas no farmacológicas y farmacológicas. Las no farmacológicas son modificaciones de la dieta y el estilo de vida. Ya hemos mencionado cuáles son los elementos de la dieta que favorecen el aumento del ácido úrico. Esto hay que indicárselo a todos los pacientes, pero hay que saber que reducen la uricemia en un máximo del 10, 15, 20% como mucho, o sea que la mayoría de los pacientes necesitan tratamiento farmacológico. Estas modificaciones de la dieta y el estilo de vida son, por supuesto, el descenso de peso, el ejercicio físico, la cesación del tabaco y limitar la ingesta de alcohol. Y las indicaciones de tratamiento farmacológico hipouricemiante tampoco son para todos los pacientes porque los fármacos que se utilizan también tienen efectos colaterales. Pero aquellos pacientes que tienen 2 o más crisis por año, los que son sobreproductores de ácido úrico, como vimos, son los menos, los que tienen signos de gota avanzada, como tofos, gota y litiasis urinaria, la artritis crónica persistente, los que tienen litiasis urinaria por ácido úrico, y los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 2 o mayor, y o que tienen insuficiencia cardíaca, o combinación de estos factores, son aquellos que deben recibir tratamiento farmacológico. En este dibujo se muestran las estrategias para reducir el ácido úrico. Fíjense que la restricción en la dieta reduce las purinas exógenas, que son el sustrato para la formación de ácido úrico. Los inhibidores de la xantina oxidasa, la enzima sintetizadora del ácido úrico, reduce el pasaje de purinas endógenas hacia ácido úrico. La uricasa recombinante reduce el pool corporal de uratos y baja rápidamente el ácido úrico. Y los agentes uricosúricos, aumentando la excreción de ácido úrico renal, favorecen la reducción de la uricemia a través de ese mecanismo. Fíjense en este gráfico cómo se ve claramente que la adecuada disminución de la uricemia reduce las crisis. Ahí se ve la incidencia de crisis gotosa luego de un año en porcentual y las cifras de ácido úrico. Fíjense que cerca del 90% de los pacientes con uricemia, que uno logra tenerlos por debajo de 6 miligramos, no experimentaron crisis. De aquí que la recomendación habitual de la mayoría de las sociedades científicas y de manejo clínico de estos pacientes es que la uricemia se debe mantener por debajo de 6 miligramos por decilitro. ¿Qué podemos decir del tratamiento de la hiperuricemia asintomática? No hay consenso de indicaciones y debe ser individualizado. En realidad, no todos los pacientes que tienen hiperuricemia asintomática van a pasar por los estadios que hemos mencionado al principio. O sea, van a tener crisis de gota recurrentes y después van a tener gota crónica. Quizá la mayoría de los pacientes no. Y además, los tratamientos utilizados tienen efectos tóxicos. Así que hay que seleccionar a aquellos pacientes con hiperuricemia que se van a beneficiar casi con seguridad con el tratamiento de la misma. Y las indicaciones más aceptadas, fíjense, uricemias mayor de 13 miligramos en el hombre, siempre hablando de asintomáticas, uricemias más de 10 miligramos en la mujer, una uricosuria más de 1 gramo al día, por supuesto en la prevención del síndrome de lisis tumoral, que es otro capítulo que lo hemos visto en otras clases, y está discutido si la hiperuricemia asintomática cuando se asocia con otros factores de comorbilidad o de morbilidad cardiovascular, lo cual es frecuente, como hemos dicho, la hipertensión, el sobrepeso, la dislipemia, sí per se debe ser tratada.
El punto limitante justamente sería relativamente fácil indicar tratamiento. El punto es que los fármacos utilizados son o potencialmente riesgosos o extremadamente costosos. ¿Qué pasa con la gota en estadios avanzados, que algunos llaman estadio 4? Bueno, lo que hay que saber es que la deposición de cristales en los tejidos blandos continúa con destrucción articular, la formación de los tofos, crisis frecuentes o dolor continuo. ¿Cuáles son los factores de progresión? Porque algunos pacientes pasan de hiperuricemia con crisis recurrentes a la fase crónica. Bueno, en realidad no se conocen muy bien, pero lo cierto es que no ocurren con todos los pacientes. A mayor valor de ácido úrico sabemos que hay mayor recurrencia de crisis. Ahora, no siempre esos pacientes pasan a la fase crónica con lesiones destructivas articulares. Aquí en esta foto vemos la imagen de un tofo, que es esa formación nodular que se ve en la región del codo, o sea, en la bursa olecraniana, es uno de los sitios predilectos de los tofos. Otros lugares donde hay que buscarlos son, sobre todo en gente grande, en los dedos de las manos, como hemos visto. En el pabellón auricular es un sitio donde hay que buscar los tofos, y en el tendón de Aquiles u otros tendones también se pueden formar tofos. Estos tofos, como se muestran acá en interfalángica distal en las manos de esta paciente, en ocasiones drenan espontáneamente un líquido que no es purulento, es un líquido blanquecino, gredoso, que si lo analizamos está lleno de cristales de ácido úrico. En general no es porque se sobreinfecten, sino simplemente porque llegan a un volumen importante con inflamación, y es como que formaran, no es exactamente una verdadera fístula, pero es como que fistulizaran hacia la piel, drenando este material, ya les digo, blanquecino gredoso. Fíjense esta radiografía de manos de un paciente con gota crónica. Fíjense las notables lesiones destructivas articulares que hay en metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y en menor medida en las distales, subluxaciones, erosiones, geodas. Si uno ve este tipo de radiografía y no tiene datos clínicos, lo primero que piensa es una artritis reumatoidea. Sin embargo, esto puede provocarlo una artritis gotosa crónica. Y fíjense lo que puede llegar a provocar una gotatofasia crónica avanzada. Fíjense las manos llenas de tofos, algunos de ellos erosionados, con una deformación notable y por supuesto con la incapacidad funcional correspondiente. Fíjense la radiografía de la derecha, radiografía de un pie con lesiones erosivas, líticas, yuctaarticulares, muy avanzadas de una gotatofasia crónica. Hemos mencionado la pseudogota, que generalmente es monoarticular y de articulaciones grandes. Bueno, ¿cómo se trata una crisis de pseudogota? Se trata, si es por ejemplo una articulación grande como la rodilla, que es el sitio más frecuente, con inyecciones intraarticulares de corticoides. Puede ser utilizada la colchicina y responder a colchicina aunque no sea una verdadera gota. Y si no, utilizar antiinflamatorios no esteroides. Lo que ocurre, como ya hemos mencionado, que la pseudogota generalmente es en pacientes más ancianos, con comorbilidades, con riesgo de toxicidad renal o de otras toxicidades por los AINES, así que no se utilizan tanto. Y si no, bueno, los corticoides sistémicos, pero por poco tiempo para evitar sus efectos indeseables. Hemos mencionado que algunos pacientes reciben tratamiento hipouricemiante cuando los asistimos en el momento de una crisis aguda de gota, y en esos pacientes el tratamiento hipouricemiante debe continuar, no debe suspenderse como antiguamente se recomendaba. Ahora, si el paciente no lo venía tomando, uno va a comenzar un tratamiento hipouricemiante que seguidamente veremos, pero al comienzo del tratamiento hipouricemiante debemos indicar ya sea colchicina en dosis bajas o antiinflamatorios, sobre todo al principio del tratamiento, para evitar que desencadenemos una crisis aguda de gota.
Esto en general se hace al principio del tratamiento, cuando inicia, por ejemplo, allopurinol, durante, por ejemplo, el primer mes. Como tratamiento de la hiperuricemia, los fármacos más utilizados son los inhibidores de la xantina oxidasa, la enzima que finalmente produce la síntesis del ácido úrico, y la droga más utilizada en nuestro medio es el allopurinol. La dosis de allopurinol va de 300 a 800 miligramos por día, empezando de a poco con una dosis de inicio en general de 100 miligramos. Debe ajustarse a la función renal y en general usamos de 300 a 400 miligramos, pero muchos autores sostienen que con esas dosis en muchos pacientes no se obtiene el efecto esperado ideal y que se requerirían dosis más bien de 600 a 800 miligramos por día, pero el allopurinol, como veremos, tiene algunos efectos tóxicos que pueden ser importantes. La segunda droga, mucho menos usada en nuestro medio, además mucho más cara, también es un inhibidor de la xantina oxidasa, es el febuxostat, cuya dosis, como figuran ahí, son entre 80 y 120 miligramos por día. En realidad, si bien hay trabajos que han mencionado o han tratado de demostrar que el febuxostat es más efectivo que el allopurinol, probablemente esto no sea así, sean iguales de efectivos. Lo que sí, seguramente también es cierto que el febuxostat tiene un perfil de seguridad en cuanto a menores cantidades de efectos colaterales comparado con el allopurinol. Hemos mencionado que el allopurinol debe ajustarse a la función renal. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de cómo ajustarlo según el clearance de creatinina. Fíjense que uno puede llegar hasta clearance de creatinina muy bajo. Sin embargo, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal tan avanzada, en general es preferible no utilizar este fármaco. La otra línea de tratamiento farmacológico es utilizar fármacos uricosúricos, que disminuyen la reabsorción tubular de ácido úrico y que son utilizables cuando la uricosuria es más bien baja, por lo menos menor a 600-800 miligramos por día. Acá tenemos el probenecid, la sulfimpirazona, la benzobromarona, el losartán y el fenofibrato. Son drogas mucho menos utilizadas en nuestro medio, pero quizá quisiera recalcar o resaltar acá el losartán, que es un inhibidor de los receptores de la angiotensina 2, muy utilizado para el tratamiento de la hipertensión, y bueno, sería una indicación bastante atractiva para un paciente hipertenso y gotoso, asociación que, como hemos visto, es muy frecuente, la utilización de losartán, más allá de que además necesitemos un inhibidor de la síntesis de ácido úrico. Habíamos mencionado los efectos adversos del allopurinol, que es una droga con un perfil de seguridad bastante limitado. Lo más frecuente son reacciones de hipersensibilidad cutánea, que pueden ir desde una dermatitis leve hasta una grave dermatitis exfoliativa, con fiebre, eosinofilia y lesiones orgánicas, sobre todo hepáticas y renales. También puede ocasionar síndromes vasculíticos. Estas reacciones de hipersensibilidad graves son infrecuentes, son dependientes de la dosis y tienen mayor riesgo los pacientes que reciben tratamiento con tiazidas y los que tienen insuficiencia renal. O sea que el allopurinol es una medicación que hay que usarla, es efectiva, con cuidado, y un porcentaje no despreciable de pacientes van a tener reacciones adversas, afortunadamente leves y de tipo cutáneo. Bueno, en este último cuadro quedan integrados las drogas que hemos mencionado, sobre todo el allopurinol, el febuxostat y la pegloticasa o uricasa recombinante. Esta última se utiliza sobre todo en la prevención o en el tratamiento del síndrome de lisis tumoral agudo para bajar el ácido úrico. Es una droga muy efectiva para eso, pero extremadamente cara, lo cual limita la posibilidad de su indicación. Acá vemos sus mecanismos de acción, su excreción y metabolismo, sus contraindicaciones, el dosaje, los efectos colaterales más importantes y si se recomienda o no. Fíjense que en todas se recomienda el uso de profilaxis antiinflamatoria con colchicina
o con antiinflamatorios no esteroides al comienzo del tratamiento para evitar desencadenar una crisis aguda de gota. Fíjense un ejemplo tomado de la bibliografía de estas reacciones cutáneas que pueden llegar a ser graves, provocadas por el allopurinol, en este caso una dermatitis exfoliativa o síndrome de Stevens-Johnson severo, que según esta publicación, el allopurinol es una o la más frecuente causa de este tipo de cuadros cutáneos. Y la forma más grave de estos cuadros cutáneos por hipersensibilidad es la epidermolisis tóxica, que el allopurinol también puede ser causa, son como grandes quemados. En realidad, nosotros en la práctica cuando vemos este tipo de cuadros, quizá la droga más frecuentemente involucrada no es justamente el allopurinol, sino algunos anticonvulsivantes como la fenitoína. Pero bueno, cuando un fármaco provoca una reacción tan grave como estas, que tienen alta mortalidad por sus complicaciones, nos tenemos que replantear si el fármaco estuvo o no correctamente indicado. Bueno, en esta clase hemos revisado entonces las más frecuentes artritis por cristales, que por supuesto haciendo hincapié en la más frecuente de todas, que es la gota, en sus aspectos clínicos, diagnósticos, fisiopatológicos y terapéuticos. Muchas gracias.